Primeramente hay que hablar que es una base de datos. Es un conjunto de datos relacionados entre sí y que tienen un significado implícito. La base de datos es entonces una entidad en la cual se pueden almacenar información de manera estructurada con la menor redundancia posible. Usted sabe lo que quiere decir redundancia, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra redundancia? Que no se repitan los mismos Ajá. elementos. Redundancia significa que se repiten los elementos. Agradezco, por favor, coloquen su nombre en el Zoom. El que no tenga nombre después no pida asistencia. Eso de 7118-6671-835. Yo no sé si es un teléfono, un número de NEO, qué es lo que es, pero eso no me significa a mí nada cuando voy a colocar la asistencia. Recuerden que ya yo les dije que su asistencia yo le estoy dando un puntaje. El que no puedo identificarlo no tiene asistencia, así es, ya ha estado en clase y después dice, profesor, yo vine, ¿a cuál es tu nombre? No, yo lo tenía como 7, eso no me sirve. Entonces, por favor, se les pido de un principio, procuren cumplir con eso. Continúo entonces. Una de las características de la base de datos entonces es esa, que la redundancia debe ser lo menor posible. El objeto de crear una base de datos es que las aplicaciones puedan acceder a la información sin necesidad de conocer exactamente cómo está almacenada. Los elementos de un sistema de base de datos son el hardware, es decir, el equipo donde está guardada la base de datos, el software, que es decir, los programas que la manipulan, los datos, que es la información, digamos que en bruto, que vamos a procesar, los usuarios y desarrolladores y administradores, que son las personas que interactúan con el sistema. Las estructuras de base de datos se dividen en dos, una parte lógica y una parte física. Los esquemas para representar los datos son de tres tipos: físico, conceptual y externo. Aquí entonces podemos resumir eso diciendo que para que exista una base de datos se hace referencia a dos elementos fundamentales que se deben tomar en cuenta. En primer lugar, debe existir una relación entre los datos. Esto siempre debe lograrse porque si no, no se va a considerar como parte de una base de datos. Y además se requiere esto para que pueda ser analizada en base a algún criterio, por ejemplo, a su origen, a su finalidad, etcétera. En segundo lugar, deben tener un significado implícito de los datos, lo cual se les atribuye dependiendo el contexto en el cual sean utilizados. ¿Qué significa esto? La misma información en dos contextos diferentes puede tener dos significados diferentes. Esto lo pueden ver con muchas palabras, que por ejemplo la palabra que para ustedes significa algo aquí en Perú, en Venezuela tiene otro significado. ¿Cuáles son los objetivos básicos de una base de datos? Allí los tenemos. Son tres objetivos sumamente simples y que ya todos nosotros conocemos. En primer lugar es almacenar la información, es decir, obtenerlas y colocarlas en nuestra base de datos. En segundo lugar es recuperarla, es decir, poder extraer esa información de la base de datos para su utilización. Y en tercer lugar tenemos presentar la información de manera organizada, de modo conveniente, a través de formatos o vistas adecuadas. Esto nos implica además que debemos garantizar algunos criterios. En primer lugar está la fiabilidad e integridad de los datos. En segundo lugar está la posibilidad de compartir la información. En tercer lugar está la independencia entre la estructura lógica y la física de la base de datos. Y en último lugar está la seguridad y la confidencialidad de los datos.
Vea que cuando hablamos de fiabilidad e integridad, estamos haciendo referencia a que esa información debe ser preservada. Es decir, los datos deben mantenerse intactos a lo largo del tiempo y nosotros debemos tener la confianza en que eso es así. La finalidad principal de una base de datos es compartir información, como habíamos dicho. La independencia entre estructura física y lógica de los datos nos va a permitir mejor manipulación de los mismos. La seguridad y confidencialidad quiere decir que los datos, por una parte, deben estar disponibles siempre para las personas que están autorizadas para ello, y por otra parte no deben poder acceder las personas que no tienen dicha autorización. 8. Ya lo veo como cansado. Vamos a seguir, que todavía estamos un poquito antes de darle el descanso. Estos son términos simples que ya ustedes conocen, por eso que solamente los estoy dando de manera rápida como un repaso. ¿Qué personas interactúan con la base de datos? Tenemos dos categorías básicas. Por una parte tenemos los usuarios, que son personas con privilegios limitados o restringidos, tanto en las operaciones que pueden realizar como en los elementos que tienen acceso. Es decir, ellos solamente pueden operar sobre el contenido de la base de datos y no sobre su estructura. En segundo lugar, tenemos los administradores. Estas son personas con acceso total a los elementos de la base de datos, tanto contenido como estructura, estando encargados de su configuración y mantenimiento. Una de las razones fundamentales para usar sistemas de gestión de base de datos es tener un control centralizado, tanto de los datos como de las personas u aplicaciones que acceden a ellos, es decir, de los usuarios. La persona tiene ese control central sobre el sistema, se denomina administrador de base de datos. Vamos a ver aquí rápidamente las diferentes funciones que tiene un administrador de base de datos. En primer lugar, él es responsable de definir el esquema interno de la base de datos. Y además de esto, su relación con el esquema conceptual, es decir, la estructura de almacenamiento y las estrategias de acceso. En segundo lugar, el administrador de la base de datos debe definir el esquema conceptual, es decir, qué información se almacenará en la base de datos y la estructura lógica que ésta tendrá en función de las necesidades de los usuarios. En tercer lugar, debe definir el esquema externo y su relación con el esquema conceptual. Si se fijan, tanto el esquema interno como el esquema externo están relacionados con el esquema conceptual, que es el que hace básicamente de interfaz entre ellos. Por ejemplo, en el esquema externo debe permitir acceder a los datos a los usuarios, es decir, la disponibilidad y la confidencialidad. La siguiente es definir procedimientos para la validación de acceso, es decir, la autorización de uso de la base de datos. Las siguientes son definir las estrategias de mantenimiento de la base de datos, especialmente lo relacionado con actualizaciones y copias de seguridad. El siguiente elemento es monitorear el rendimiento de la base de datos, lo cual incluye la realización de las optimizaciones posibles. Por último, tenemos la realización de los cambios necesarios, bien sean requeridos por usuarios o por las aplicaciones del mismo sistema. La principal ventaja que ofrecen los sistemas de gestión de base de datos es la independencia entre la definición y el almacenamiento de la información. En cuanto a la arquitectura de los sistemas gestores de base de datos, existen dos propuestas, una de 2 niveles y otra de 3. Esta distinción en niveles obedece
a la necesidad de descripción de los datos de acuerdo a si se encuentran más cerca de la máquina o del usuario. Los niveles antes mencionados son los siguientes. Que son los que ya habíamos hablado, no coloqué el dibujito. Serían el nivel externo, el nivel interno y el nivel conceptual. Bueno, los sistemas de información, entonces, no son más que conjuntos de procedimientos ordenados que al ejecutarse proporcionan información necesaria para apoyar la toma de decisiones. Se dividen en dos clases. Por una parte están los orientados al proceso y por otra están los orientados a la base de datos. En la actualidad se utiliza el sistema de información orientado a la base de datos mayormente debido a que tiene muchas ventajas. Entre ellas están la integración de los datos, la existencia de gestores de base de datos avanzados, entre otros beneficios. ¿Cuáles son los motivos que han llevado a la necesidad de sistemas gestores de base de datos? Recordemos que los sistemas convencionales soportan el procesamiento de archivos típicos, el cual lo que hace es almacenar los registros permanentes en varios archivos, siendo necesario por lo general usar diferentes programas de aplicación para extraer y añadir archivos a la información correspondiente. Esto presenta una serie de inconvenientes importantes que los tenemos allí en pantalla. En primer lugar, está el problema de la redundancia e inconsistencia de datos. Los archivos, ya usted sabe, vamos a resumir esta un poquito porque está como que un poco larga esta explicación. Vea lo siguiente, cuando trabajábamos con sistemas tradicionales, donde se trabaja por medio de archivos, cada porción de datos era un archivito independiente. Esto que era lo que pasaba, que muchas veces la misma información se encontraba repetida en diferentes archivos. Esto traía problemas de redundancia. En cuanto a la inconsistencia, recordemos que la inconsistencia no es más que la existencia de diferencias o alteraciones en el contenido que debería ser idéntico dentro de las diferentes copias. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, 10 copias de la información de Hilary Cabrera Mario, en las 10 partes su DNI debería ser idéntico, su nombre debería ser idéntico, su fecha de nacimiento debería ser idéntica. Ya al tenerlo en 10 ubicaciones diferentes, digo que hay redundancia, que los datos se están replicando. Pero si además de esto se produce que en una o más de las copias los datos son diferentes a las demás, estamos hablando de inconsistencia. Es decir, supongamos que, por ejemplo, en la copia número 5, la fecha de nacimiento tenga un año diferente. Que en la copia número 8 de las 10 que estamos hablando, el nombre tenga un error ortográfico. Y así sucesivamente. Aquí estamos hablando de inconsistencia de datos. En cuanto a la parte de dificultad de acceso a datos, imagínense esto, que un empleado necesita averiguar los nombres de los clientes que viven en un código postal determinado y le solicita al departamento de procesamiento de datos que le genere esa lista. Como esta petición no fue prevista en el sistema original, no hay un programa de aplicación capaz de satisfacerla. Solo hay una aplicación que genera una lista de todos los clientes de la empresa. Supongamos que la empresa tenga 1 millón de clientes y en esa zona postal hayan 100 clientes nada más. Hay dos opciones entonces. En primer lugar, obtener la lista completa del millón de clientes y extraer manualmente la información necesaria, es decir, lo de los 100 clientes de la zona postal que estamos buscando. O en segundo lugar, esperar a que se escriba el programa de aplicación necesario. Ambas alternativas no son satisfactorias, más aún cuando es posible que cada día surjan nuevos requerimientos no planificados inicialmente.
Vean que con la primera opción, imaginemos que le toque al señor Mamani revisar 1.000.000 de nombres para conseguir 100 personas. Eso es problemático. Eso es, digamos que, bastante inconveniente. Y imaginemos que le toque, si no, esperar un mes a que generen un mes o más a que el señor Orozco genere la aplicación y la añadan al sistema. Entonces vean que tampoco es conveniente, porque en ese mes la empresa estaría recibiendo pérdidas por los procesos, imaginemos que sea de venta, o las ventas que no pudo concretar a tiempo. Entonces ninguna de esas dos soluciones son adecuadas, demostrándose entonces que los entornos de procesamiento de archivos convencionales no permiten recuperar los datos necesarios de forma práctica y eficiente. Otro problema más es el aislamiento de datos. Como los datos están dispersos en varios archivos de diferentes tipos, estos archivos pueden tener diferentes formatos y es difícil escribir nuevos programas de aplicación para recuperar todos los datos correspondientes. Vean que podemos tener datos en Access, datos en SQL, datos en Excel, datos en Word, datos en cualquier formato, y entonces el escribir un programa que lea todos los diferentes tipos de formatos es bastante problemático. En cuanto a la parte de problemas de integridad, los valores de los datos almacenados en una base de datos deben satisfacer ciertos tipos de restricciones de consistencia. Los desarrolladores hacen cumplir esas restricciones en el sistema añadiendo el código correspondiente en los diversos programas de aplicación. Estamos hablando en esquemas tradicionales. Sin embargo, cuando se añaden nuevas restricciones, es difícil cambiar los programas tradicionales para hacer que cumplan con estas. Este problema se complica aún más cuando las restricciones implican diferentes elementos de datos provenientes de diferentes tipos de archivos. Entonces vean que ahí podemos tener serios problemas de integridad. Lo siguiente sería los problemas de atomicidad. Los sistemas informáticos están sujetos a fallos, siendo crucial asegurar que si se produce algún fallo, los datos se restauren al estado consistente que existía antes del mismo. Vamos a imaginarnos, por ejemplo, una situación donde un programa trata de transferir 50 soles desde una cuenta A hacia la cuenta B. Si se produce un fallo durante la ejecución del programa, es posible que los 50 soles fueran retirados de la cuenta A, pero nunca abonados a la cuenta B, dando lugar a un estado de inconsistencia en la base de datos. Evidentemente, resulta esencial para la consistencia de la base de datos que tengan lugar ambas operaciones al mismo tiempo, es decir, tanto el abono como el cargo, o que ambas sean anuladas. De allí que la transferencia de fondos, por ejemplo, debe ser atómica, es decir, debe ocurrir en su totalidad o no ocurrir en absoluto. Resulta difícil entonces asegurar la atomicidad en los sistemas convencionales de procesamiento de archivos, siendo más factible en los sistemas de base de datos relacionales modernos con los que trabajamos. Siguiente problema que ayudó al surgimiento de los gestores de base de datos: las anomalías en el acceso concurrente. Muchos sistemas permiten que varios usuarios actualicen los datos de manera simultánea, lo cual puede generar errores de inconsistencia de la información. Para protegerse contra esta posibilidad, el sistema debe tener alguna forma de supervisión, la cual es muy difícil en sistemas tradicionales, ya que muchos programas de aplicación diferentes que no se han coordinado con anterioridad pueden tener acceso simultáneo a los mismos datos. Por último, en cuanto a este listado de problemas que motivaron el desarrollo de los sistemas de base de datos, tenemos los problemas de seguridad.
No todos los usuarios de un sistema de base de datos deben acceder a todos los datos. Pero como los programas de aplicación añaden al sistema de procesamiento datos de forma ad hoc, es decir, propios, es difícil hacer cumplir tales restricciones de seguridad. Todo este conjunto de dificultades y otras más fueron las que motivaron el desarrollo de los sistemas de bases de datos. Entonces, ¿qué es un sistema gestor de base de datos entonces? Es una agrupación de programas que sirven para definir, construir y manipular bases de datos, teniendo como objetivos fundamentales, en primer lugar, la abstracción de la información. ¿A qué nos referimos con el término abstracción? ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de abstracción? Los procesos que no se ven. Es ocultarle los procesos al usuario que solamente sea capaz de ver entradas y salidas, no los procesos internos. Dice independencia de datos, consistencia. Cuando hablamos de consistencia, para poder asegurarla debemos eliminar la redundancia, seguridad, manejo adecuado de las transacciones, minimizar el tiempo necesario para proporcionar la información y guardar los cambios realizados. Este tipo de sistemas contiene estructuras que se dividen en tres clases, como ya dijimos anteriormente: la interna, la conceptual y la externa. Aquí están esos tres elementos. Ya va. Esos tres elementos. Ahí tenemos la arquitectura del sistema gestor de base de datos. Tiene esos tres elementos. Entonces, cuando hablamos del nivel interno,